Hola hermanas, hola de nuevo. Nos proponemos ahora seguir trabajando juntos para profundizar en no solamente en caracterizar el imaginario tradicional, moderno y posmoderno que es dominante o que está amalgamado en nuestras vivencias comunitarias y de formación, sino también a profundizar a través del proceso U, yendo a comprender, a ahondar, a desmontar las estructuras y los procesos que dan lugar a las prácticas y los marcos simbólicos que también están ahí alentando, están ahí presentes en esas prácticas. Para hacer esta profundización les he pedido que lean el texto de Giddens, Un mundo desbocado, en los temas de globalización, riesgo, tradición, y ahora nos abocaremos al tema de familia. Ya les hacía yo notar en la introducción, en el primer video de este módulo, que el texto de Giddens es un texto de índole sociológica, pero que como fue el formato de este texto, son unas conferencias que estuvo dictando en la BBC, en la radio BBC de Londres, allá a finales de los años 90, sin dejar de tener una característica más reflexiva, una característica netamente sociológica, porque así es el discurso de Giddens. También tienen un cierto tono coloquial que nos puede hacer cercano entender de qué está hablando. Creo que ya ustedes han leído los primeros tres apartados, el de globalización, el de tradición y el de riesgo, o el de riesgo y el de tradición. No los voy a volver a decir, no los voy a volver a explicar en este momento, pero quizás sí conviene decir que a lo que aluden estos conceptos es a las dinámicas que de fondo están generando que haya una transformación tan radical de las prácticas como podemos observarlo en el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. La idea de globalización, la idea de tradición que se renueva, y la idea de riesgo son tres conceptos importantes que tienen mucho que ver en que haya esta transformación social como la que estamos observando en el momento actual. Solo mencionaría que ojalá hayan captado como algunos de los conceptos centrales que se nos quieren dar a entender a través de Giddens en cada uno de estos temas. Quizás el más conocido como tema de reflexión social entre nosotros, en nuestras comunidades, es el asunto de la globalización. No voy a repetir aquí el tema de la globalización, pero quizás sí conviene focalizar en que la realidad de la globalización es una realidad muy antigua, que no es privativa del siglo XX o del siglo XIX o de los últimos años. Desde que los europeos fueron a China a través de la ruta de la seda y que importaron una serie de bienes que desconocían, de productos, de mercancías desde el lejano oriente hasta Europa, que hicieron este intercambio, pues el mundo se ha estado globalizando. Con el descubrimiento, el mal dicho descubrimiento, el reconocimiento o la colonización de América por parte de España, luego de Brasil, luego de Inglaterra, pues la globalización se volvió mayor.
Cuando Giddens está hablando de globalización, se refiere a algo mucho más fundamental. Se refiere al hecho de que hoy en la sociedad moderna el orden occidental prácticamente se extiende a toda la sociedad, se extiende a todos. De modo que en el tema de la globalización, lo verdaderamente importante es cómo, siendo un fenómeno antiguo, se ha potencializado en las últimas décadas del siglo XX y evidentemente en estas décadas del siglo XXI. La consecuencia más visible de la globalización es esta posibilidad de que los intercambios de mercancías se den de todas las culturas. Intercambiándose las mercancías también no solo se intercambian cosas, se intercambian maneras de ver el mundo, se intercambian cosmovisiones, se intercambian modos de establecer relaciones. También el texto lo aborda y creo que es evidente para todos nosotros como un elemento fundamental para potencializar, para hacer exponencial la globalización, ha sido el avance en las telecomunicaciones. Como la comunicación inmediata con cualquier lugar del mundo, exactamente como la estamos teniendo ustedes y yo en esta mañana, hace tantas diferencias en la gestión cultural, en la gestión de la vida cotidiana, en lo local. Otra de las grandes versiones o vertientes de la globalización tiene que ver con la posibilidad de que los flujos financieros, el dinero, los capitales, se trasladen de una manera muy rápida a través de los medios tecnológicos, electrónicos, particularmente del Internet. Yo creo que pues todos estamos gozando, todo el mundo, si tenemos un cargo económico, pues hacemos, que tenga que ver con la economía, hacemos transferencias, todo el mundo estamos usando ahora, como ustedes y nosotros, empezando a familiarizarnos con la tecnología. Yo creo que queda muy claro cuáles son sus ventajas. Lo que es importante es como recoger sus implicaciones. La primera implicación tiene que ver con que ningún grupo social, prácticamente ningún grupo social, como ponía Giddens en el ejemplo, puede quedar sustraído de las influencias culturales dominantes. La cultura que se produce a través de los medios electrónicos, la cultura de las marcas dominantes en el mercado, pues casi necesariamente se vuelve una cultura global que llega a todos en el mundo. Ya nos ponía el ejemplo ahí en el inicio del texto Giddens sobre esta persona en África. Y yo creo que también es importante recoger, aunque sea brevemente, que retomen del texto cómo la globalización implica una redistribución del poder. Y así como lo acabo de decir, hay una como cesión con la globalización, una cesión o una redistribución del poder desde lo local hasta lo global, porque las tendencias culturales son globales, porque muchas fuerzas nos vienen de afuera, y entonces lo local, las pequeñas culturas, las regiones, las familias, quedan subordinadas
a algunos dictados del mercado o de la gran cultura. También es importante visualizar y reconocer cómo hay cambios en la gestión del poder al interior de los propios grupos, de los mismos grupos restringidos o locales, como en el caso nuestro en la vida religiosa. Solo para tomar una implicación, solía suceder que hace años la información en las familias, la gran información, y también en las comunidades religiosas era un patrimonio de la autoridad. A mí todavía me tocó ver aquellas comunidades religiosas en las que la superiora era la única que leía el periódico. Y ella decidía o recortaba aquellas partes del periódico que las hermanas podían ver. Yo creo que pensar eso hoy en día pues es de risa, porque todas las hermanas de una comunidad, a veces se restringe en el postulantado, en el noviciado, pero todas las hermanas tienen acceso a los medios electrónicos, al teléfono celular, al internet, de alguna manera. Y eso las pone en contacto con toda la información, prácticamente con más del 90 y tantos % de la información disponible en el mundo. Ese es un ejemplo muy claro de cómo la globalización transforma la cultura. El segundo tema que aborda el texto de Un mundo desbocado de Antonio Giddens es el de riesgo. Yo creo que aquí sí nos encaramos con un texto y con un concepto mucho más desconocido para nosotros, un concepto de mayor grado de abstracción, más formal, pero que es sumamente interesante y relevante para comprender el cambio en la sociedad actual. Yo solo quisiera resaltar del punto del riesgo cómo hay una transformación del modo de enfrentar el futuro en la sociedad tradicional y en las sociedades modernas. En las sociedades tradicionales, el futuro está fuera del dominio de la persona y del grupo, de la cultura, de la sociedad. Por eso la religión es tan importante, porque las fuerzas de la religión, el Dios, la deidad, son los que pueden tener un control sobre el futuro más allá de las personas que viven aquí en los marcos del presente. Y como evidentemente que en la sociedad tradicional, como en cualquier otra sociedad, se viven peligros, pero el control o la evitación del peligro está fuera de las posibilidades del grupo o del individuo, por más poderoso que éste sea. Y entonces se recurre a lo sobrenatural, se recurre a una especie de rito, de culto, de transacción, de ruego, de rogatoria a la divinidad para que libre al grupo, a la tribu, a la persona, a la familia de los males. El punto importante es que las culturas tradicionales no están volcadas al futuro, más bien están volcadas al pasado. ¿Qué fue lo que hicimos para que la voluntad de Dios o la voluntad de los dioses se volcara contra nosotros? ¿Cuál es nuestro destino que ya está marcado por los dioses desde hace tiempo? Y más bien es una referencia al pasado, a la propia historia. Otra expresión de este tipo es ¿quiénes pecaron? Él o sus padres. O sea, ¿cuál es la mancha que en el pasado determina que esto esté sucediendo y vaya a seguir sucediendo, o que eventualmente desaparezca nuestro grupo, nos sobrevenga una maldición?
Giddens nos dice con mucha precisión, con mucha interés, que en las sociedades modernas la cuestión es distinta. En las sociedades modernas más bien están abocadas al futuro. El pasado es el menos importante. Lo que importa es que lo que estemos haciendo hoy nos dé capacidad de controlar como los efectos en la sociedad en el tiempo futuro. No hay mejor ejemplo de cómo la sociedad busca gestionar el riesgo que el tema del cambio climático, como lo puso Giddens en el texto. En ese sentido, dice Giddens, y yo creo que es muy interesante, muy cierta, muy sorprendente la afirmación, que en las sociedades tradicionales no existía riesgo, existían peligros. El riesgo es un tema moderno. Y el riesgo se vuelve como el elemento que moviliza a la sociedad hacia el control del futuro. Esta necesidad de prever, de precaverse, de controlar la ocurrencia de una serie de variables en todos los ámbitos, en el mercado, en la economía, evidentemente, en la política, pero también respecto a la propia salud y en lo que en el futuro vaya a implicar. Es un tema, es un asunto que ha cambiado la subjetividad moderna. Evidentemente que el tema del riesgo cambia de fondo la concepción religiosa de los hombres de nuestro tiempo. El futuro no es algo que esté abierto y que los hombres y mujeres de fe dejen en las manos de Dios, como nos enseñaron nuestros antecesores, nuestros mayores. El futuro es algo que nosotros mismos debemos de colaborar, aunque siempre seguirá de alguna manera abierto y contingente, pero es algo que el hombre, la cultura, tiene que colaborar a mantener. Tiene que colaborar a determinar más bien. Y rápidamente una última palabra sobre el concepto de tradición, antes de entrar al concepto de familia. Es otro concepto que nos trae una riqueza y una novedad muy grande para nosotros. El concepto de tradición, quizás lo primero es parte de lo más importante que podemos rescatar de este texto. Nos enseña a entender que nos lleva a entender este texto, algo que para nosotros puede ser muy disruptivo conceptualmente. La tradición es un invento moderno, aunque parezca una contradicción en sus mismos términos. Todas las tradiciones han sido inventadas. Yo creo que es algo que si nos ponemos a pensar con un poquito de profundidad, estaremos en posibilidades de asentir, de corroborar por nosotros mismos. Hasta las tradiciones que parecen más sagradas, más eminentes, más respetables, un día es que fueron como inventadas. Nos habla también de cómo la tradición es un modo que se configura a través de los ritos, es un modo que se configura a través de la repetición de un ritual y que sobre todo sirve a las necesidades de un grupo social en un momento determinado. La tradición sirve para afirmar unos elementos y para negar o para evitar o para contravenir o para oponerse a otros. En ese sentido, la tradición es comprendida pues en el marco de su uso social, de la función social que tiene.
Es importante a partir de este primer acercamiento a la idea de tradición que comprendamos cómo las tradiciones siempre están al servicio de unos intereses, al servicio del poder, al servicio de un status quo en un momento dado y cómo están abocadas siempre a cambiar. Vamos ahora a abordar el punto que yo les proponía en la guía como tercer punto, y que tiene que ver con el marco simbólico de lo que se ha transformado en referencia a cómo ha habido un desplazamiento muy importante en el ámbito de la manera en que los hombres y mujeres de este tiempo se conciben respecto a sí mismos, respecto al modo de entablar relaciones, respecto al modo de gestionar su afectividad. Me refiero a este tema del sexo, pareja, familia. Bien dice Giddens que en este tema nos encontramos las transformaciones más hondas, que si bien no están desconectadas de los otros dos conceptos, de ninguno de los otros tres conceptos de globalización, riesgo y tradición, en sí mismos estos cambios modifican radicalmente la manera en que hombres y mujeres nos entendemos y entablamos relaciones. Quisiera puntualizar algunos elementos. El primero es, nos ayuda a ver el texto y de alguna manera el siguiente texto, el otro que les puse de Contigo ni sin ti, de un investigador de la Universidad de Valencia que hace esta síntesis en España, que en la sexualidad, la modo de vivir la pareja y la familia en la sociedad tradicional era sobre todo un componente fundamental de la economía, de la gestión económica de la vida. Yo creo que no nos cuesta trabajo entender cómo cuando el ser humano en la sociedad tradicional fundamentalmente se dedica a las labores del campo y está arraigado en una tierra a la que tiene que dedicarle gran parte de su tiempo para obtener sus frutos de la agricultura y la ganadería, pues necesita un tipo de familia para llevar adelante ese empeño laboral, ese trabajo, esa manera de ganarse la vida. En la sociedad tradicional y para el hombre del campo, para el hombre campesino, la esposa y los hijos son parte de su propiedad. Y además son los hijos, tanto los hijos como la esposa, en diferentes modos, forman parte indispensable de la fuerza de trabajo en esa unidad económica que es la tierra familia, el campo de labranza, el solar. Aquí en México dicen el ejido, en tiempos de la posrevolución mexicana. Es decir, un solar, un espacio de tierra que el hombre cultiva y para el cual recibe la ayuda de su esposa y de sus hijos. Entre más número de hijos se tenga, pues esos no son problema, porque no hay que dedicarles tantos cuidados como ahora. Bastaba con que supieran leer y escribir en algunos casos, ni eso. Y sí son una fuerza de trabajo indispensable para llevar adelante la gestión del rancho, de la granja, del solar, de la unidad de trabajo. La esposa pues es la que cuida a los hijos mientras están creciendo y la que hace otro trabajo, el trabajo doméstico, que también es muy importante para que se reproduzca la unidad económica familiar. En la sociedad tradicional, lo menos importante es el amor.
la gente no permanece unida por razones románticas o sentimentales. La gente permanece unida porque eso es indispensable para la gestión económica. La mujer se queda con el esposo porque es la encargada de criar los hijos y también porque fuera del ámbito familiar no tendría ningún futuro. No hay vida para ella más allá del ámbito familiar. Eh, Además, otro elemento que ayudaba mucho a que las relaciones esponsales, las relaciones de matrimonio fueran relativamente llevaderas, es que no iban a durar demasiado tiempo. Cuando a principios del siglo XX nuestros abuelos se crecieron y se casaron, mis abuelos y alguna de ustedes también quizás, pues no iban a vivir más de 40, 45 años, 50 en el mejor de los casos. Y entonces no se alargaba tanto la convivencia que podía haber empezado 25 años antes o 30 años antes. La muerte relativamente temprana de las personas le daba una buena posibilidad le daba una buena posibilidad a que no fuera tan importante la relación de pareja. El cambio, la radicalidad de este cambio en la manera de concebir el amor, la pareja, vino con un descubrimiento de la ciencia. Cuando la ciencia médica estuvo en posibilidad de controlar la fecundidad de la mujer, estuvo en posibilidad de modo masivo y fácil de separar sexualidad y fecundidad, estuvo en posibilidad de separar sexualidad y gestación y engendramiento de seres humanos y el hecho de engendrar seres humanos. Ahí estuvo el punto decisivo para que cambiara como el imaginario completo respecto a sexualidad, familia y amor. Cuando mediante la píldora anticonceptiva y después a través del preservativo, del condón, elaborado y puesto a la mano de todas las personas, y a través de otra serie de medios de contracepción, de anticoncepción, entonces al quedar disociada la sexualidad del embarazo, de la gestación de hijos, la sexualidad se autonomiza. Y entonces da unas inmensas posibilidades a que la persona empiece a construir su sexualidad a partir de su subjetividad. Dos consecuencias muy importantes de eso es el reconocimiento y el fortalecimiento de la identidad homosexual, como ha ocurrido en las sociedades occidentales y también en las sociedades islámicas y en las sociedades del Oriente Medio y del Lejano Oriente. La sexualidad, acabamos de ver la noticia estos días, seguro la podrán ver ustedes en El País, en el periódico El País, cómo acaba de darse la despenalización de las relaciones homosexuales en la India, una sociedad donde la moral es tan tradicional. Y lo mismo en Japón y lo mismo en muchos países del Oriente. Quedan China y Rusia como dos lugares donde no ha transitado esta apertura. Pero bueno, digamos que el ascenso cultural de la homosexualidad como una
elección o como una opción para las personas viene a partir como de la posibilidad de separar sexualidad y embarazo. Y el otro es este primado de la relación, es decir, esta expresión que Giddens dice de la relación pura. Es decir, la relación ya no está tan condicionada a los roles de género que son indispensables para el espacio laboral. Aunque luego lo habrán visto ustedes en el texto de Ni contigo ni sin ti, el autor nos dice cómo no es tan fácil deshacerse de estos roles de género porque todavía la sociedad moderna, aunque no en su versión postmoderna, sino la sociedad moderna más típica, está arraigada en la diferencia de roles. Pero bueno, volviendo al punto, al separarse sexualidad y embarazo, sexualidad y concepción de nuevos seres humanos, la sexualidad queda en el centro de la persona. Es como el elemento con el que la persona puede más íntimamente construir su propia identidad. Y es aquel que a través de la relación pura, basada en los afectos, basada en el encuentro, basada en la comunicación, basada en la capacidad de intimidad, la persona tiene que construir su sexualidad como no sucedía antes, como no había sucedido hasta ese momento. Esa transformación que pone al centro del ser humano, de la subjetividad moderna, a la sexualidad de cada quien, y que pone en el centro la relación de pareja, donde todo depende de la comunicación, de la decisión, de la capacidad de mantener el fuego, digamos, de la relación entre la pareja, la hace mucho más compleja, la complejiza. Por eso vemos toda esta explosión de separaciones en las sociedades occidentales y también ahora en las orientales, en las sociedades más tradicionales. La separación y de nuevo el emparejamiento. Dice de una manera muy interesante en el texto de Ni contigo ni sin ti, que la pobreza de las relaciones, que los seres humanos, de las relaciones amorosas que los seres humanos tienen que emprender, usualmente los pone en el camino de salida de una relación, pero inmediatamente, pronto, los pone también en el camino de volverse a emparejar. Digamos que el anhelo de intimidad, que antes no existía y que es un producto moderno, se vuelve como una especie de anhelo nunca suficientemente encontrado. Yo creo que todos comprobamos eso, esa insatisfacción continua de las relaciones amorosas, de los vínculos, que lleva a las personas a tenerse que vincular nuevamente. Eso evidentemente, pero yo creo que les queda clarísimo que tiene implicaciones muy importantes para la vida consagrada. Tiene implicaciones fundamentales para la vida consagrada. Comparando cómo era la elección para la castidad consagrada cuando se vivía en una sociedad tradicional, donde la relación amorosa no tenía gran importancia, a este momento en el que la relación amorosa, la vida sexual, la experimentación, el vínculo continuo es tan importante, pues hace que la elección por la castidad consagrada, tanto de los que van a entrar como también de los que ya estamos adentro, se vuelva mucho más complejo. Sería bueno como dedicar un tiempo de nuestro diálogo que tendremos próximamente a comprender cuáles son las implicaciones, cuáles vienen siendo las implicaciones de esta transformación
de la vida sexual, de la vida de pareja y del amor en quienes vivimos o queremos vivir el celibato consagrado.